La caza ha sido para el hombre del medio rural una de las actividades complementarias más practicadas en los Pirineos y sus sierras exteriores. Además de las técnicas tradicionales de caza con losetas, hurón, besque y trampas de todo tipo, hoy prohibidas por las leyes cinegéticas, la caza con escopeta ha sido la más extendida en los últimos tiempos. Actualmente, esta técnica de caza se sigue practicando con intensidad, más por afán deportivo que por necesidad de subsistencia. Pero todavía hoy quedan personas que siguen fabricándose los cartuchos de la misma forma que han hecho siempre. Este es el caso de Hilario Artigas en la villa de Agüero. Siendo balas para ir a matar chavalins de tuberías antiguas que ahora las tiran y aprovechar el plomo para hacer estas balas. Calentarlo hasta que está en caldo y entonces a escudillar, que son las mejores balas de todas. No hay marca como esta, porque les hago apuestas a los que compran balas que les cuestan 50 o 60 euros y les gano. Hacer punterías igual que matar jabalines. Para la fabricación de las balas, Hilario derrite en el fuego plomo reciclado de cañerías. Cuando el plomo está fundido en el cazo, lo vierte en el valero, que es una tenaza molde preparada a la medida de la bala. Y esta tampoco. Así. Toma cañón. Cuando ya tiene fabricadas las balas, Hilario quita la colada de plomo sobrante y repasa la forma esférica de cada pieza. Quítale los pistones viejos para poner otros nuevos. Con un aparejo especial, que tiene dos partes con la forma interior de los cartuchos, Hilario, en una de ellas quita los pistones ya gastados y en la otra le coloca los nuevos fulminantes. Le va a poner la pólvora para lo necesario, para que dispare el tiro. ¿Tienes alguna medida determinada? Sí, tengo el cacharro este, que es la medida exacta. Para echarle lo justo. Hilario echa a ojo en los cartuchos una cantidad de pólvora blanca que la experiencia le ha enseñado. ¿Ese taco qué función tiene? Separa la pólvora de las balas. Porque si va mezclada la pólvora con la bala, no explota. Es que daría bala no cañón, la escopeta. Esta pólvora no se puede apretar tampoco, es malo. Pólvora negra sí había que atacarla. Bien atacada, si no, no explotaba. Pólvora blanca no se puede atacar. Te pegaba un culatazo a escopeta muy fuerte. Tampoco explota la pólvora si no lleva perdigotes o balas delante, postas. No explota. Este taco que pongo ahora es antihumedad. Aunque se moje el cartucho, no pasa a humedad a pólvora y puede ser útil. Una vez colocados los tacos de separación, Hilario introduce una bala en cada cartucho y el cartón para el cierre. Con una pequeña máquina, presiona el cartón y la bala dentro del cartucho y precinta su salida. Ahora Hilario ya dispone de algunos cartuchos más de su propia fabricación y por lo tanto de total confianza
para cuando salga el próximo día a la caza del jabalí. Pero un buen cazador no solo debe saber fabricar sus propios cartuchos, también es importante conocer distintas técnicas de reclamo para poder atraer la caza a sus dominios. Una hoja calabacera, partiéndole por el centro y haciéndole la lengüeta para que pueda cantar, como el ciervo. Normalmente por la noche y por la mañana, al amanecer, antes de terminar de hacerse de día, y cuando empieza a clarear el día un poco, ya luego se callan. Es cuando más graman en busca de las hembras. El del conejo, que a veces te acuden igual los zorros rabosos, las culebras. Una ocasión que culebra más gorda me acudió, en vez de que acudieron los conejos, me acudió una culebra en busca del chillido. Hilario Artigas sigue siendo uno de esos veteranos cazadores tradicionales que, además de encontrar placer en la práctica de la caza, sigue entendiendo esta actividad como una forma de subsistencia en el medio rural. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.